Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo video para su canal. Compañeros, en el día de hoy, les traigo noticias acerca del desarrollo y lanzamiento del Universal Truck Simulator, videojuego que está siendo desarrollado por Dual Carbon, y que se ha convertido en el videojuego más esperado de este ya casi finalizado año 2021. Pues como todos los que siguen mi canal ya sabrán, pero me gusta recordarlo nuevamente por si hay alguien nuevo viendo este video justo en este instante, que por cierto, si eres nuevo en este canal, ¿qué esperas para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Tú no te preocupes, que la suscripción es totalmente gratis, así que no tendrás nada que perder, en cambio sí mucho que ganar, ya que te mantendré informado de todo lo que acontece en este amplio mundo de la simulación en Android. Bueno, como les iba diciendo, tal y como muchos ya sabrán, el Universal Truck es un videojuego que está programado desde hace unos meses atrás, para salir a la tienda de Google Play, a más tardar este presente mes de diciembre, pero tal y como tuve comentando en este video, que les estará apareciendo por acá arriba, dudo mucho que esto sea posible, ya que los desarrolladores aún tienen mucho trabajo por hacer, pero ese no es el tema del día de hoy. Si quieres enterarte de esto, puedes visitar el video, que estuvo apareciendo por aquí, por la esquinita de arriba del lado derecho de la pantalla. Lo que quiero decirles es que ya tenemos información oficial acerca del desarrollo del videojuego, pues en el día de hoy los amigos de Dual Carbon, a través de su cuenta oficial de Discord, nos han compartido el siguiente mensaje: hola, fanáticos del Universal Truck Simulator, dado que mucha gente se está impacientando, me gustaría mostrar este mapa en el que estamos trabajando. Este es el mapa del sur de Alemania, que será el mapa para la beta. Estamos trabajando sin descanso en el mapa. Es absolutamente comprensible que el mapeo del entorno tomaría tiempo porque necesitamos obtener el mapa adecuado para todos. El mapa incluye los siguientes lugares: Backtuf, Penzberg, Memmingen, Augsburgo, Stambach, Rosenheim, Ivesberg, Múnich. Estos son algunos de los lugares principales del sur de Alemania que harán una aparición importante en el juego. Nuevamente, nos gustaría reiterar que el trabajo del mapa definitivamente tomaría tiempo, porque intentaremos implementar algunos lugares únicos, y no solo copiar y pegar principalmente lo que ves en el juego. El objetivo es brindar a los jugadores un juego inmersivo y un ecosistema diverso. Para aquellos que están impacientes y no pudieron esperar más del juego, les pedimos humildemente que alarguen su paciencia, y si no pueden, podemos recomendarles un juego o dos en Play Store, para que puedan jugar mientras esperan Universal Truck Simulator. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Lo dije una vez, lo diré de nuevo: la calidad requiere tiempo. Estas fueron las palabras compartidas en el servidor de Discord por nuestros amigos y colegas de Dual Carbon. Ahora bien, yo no vendría aquí a traerles un video a ustedes, solo repitiendo y mostrando lo que ustedes de seguro ya vieron en el servidor, o en algún otro lugar por ahí. No, mis amigos, acá viene traducido al idioma MVP, que es exactamente lo que los desarrolladores nos han querido decir en su mensaje. Pues primero, es que nos acaban de mostrar el tamaño del mapa de la beta, el cual es muchísimo más grande de lo que yo pensaba, pues les recuerdo que anteriormente en vídeos pasados, estuvimos hablando de que el mapa de la beta oficial no sería tan grande, ya que el propósito sería ir ampliándolo en cada actualización. Por lo tanto, me he quedado totalmente sorprendido, ya que realmente esperaba un mapa muchísimo más pequeño, e incluso ya en mi cabeza tenía un tamaño aproximado del mapa, pues pensé que sería más o menos del tamaño del mapa mediano del Grand Truck Simulator 2, y no será así, mis amigos, así que debemos felicitar a Dual Carbon por esforzarse tanto, chicos, y traernos un mapa, que yo estimo que mínimo ese mapa completo debe darnos aproximadamente de 2 a 2 horas y media de diversión. Les recuerdo que estas son estimaciones mías, basándome en el tamaño del mapa. Además, el mapa contará con unas 8 ciudades, por lo cual solo con ese número de ciudades podemos identificar que no será tan pequeño el mapa. ¿O ustedes qué opinan, chicos? Recuerden que lo más importante es su opinión. Mirando el plano estructural del mapa, ¿ustedes en cuántas horas más o menos creen que lo andarían por completo? No corriendo como loco, chicos, sino andando moderadamente, a la velocidad que una tractomula cargada debe andar, respetando las señales de tránsito, y por supuesto los semáforos. Comenten que los estaré leyendo.
Otro punto que de seguro muchos de ustedes pasaron por alto, en el comunicado de Dual Carbon, y por el cual me atrevo a decir que me encanta el trabajo de estos desarrolladores, es por su dedicación en los detalles, y su obsesión por traernos un videojuego sencillamente fuera de serie, pues recuerdan la siguiente frase del comunicado de Dual Carbon. Nuevamente, nos gustaría reiterar que el trabajo del mapa definitivamente tomaría tiempo, porque intentaremos implementar algunos lugares únicos, y no solo copiar y pegar principalmente lo que ves en el juego. El objetivo es brindar a los jugadores un juego inmersivo y un ecosistema diverso. ¿Ustedes qué entendieron en ese párrafo del comunicado? Porque créanme mis amigos, en esas pequeñas 2 líneas los de Dual Carbon nos acaban de decir un montón de cosas. Por ejemplo, nos acaban de volver a decir que es posible que el juego, o mejor dicho que la beta del juego, no sea lanzada este mes, por lo tanto lo único que nos están pidiendo es paciencia, ya que ellos están haciendo todo lo posible por traernos una beta del videojuego, lo más terminada posible. Vuelvan y lean ese párrafo y ustedes mismos se darán cuenta. Otra de las cosas de las cuales nos están informando, y que de seguro pasaste por alto, es que nos están asegurando que el mapa del videojuego será único y sin repeticiones. Estos nos lo acaban de decir cuando dicen la frase: si fuera copiar y pegar principalmente lo que ves en el juego. O sea, nos están diciendo que cada localidad de este mapa será diferente, y única, y que en este videojuego no vamos a tener el problema que tenemos en otros simuladores, en donde las rutas se repiten, o que sí cambian, pero el cambio es tan mínimo que sigue pareciendo la misma. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Nos dicen también que su deseo es brindar un juego completamente inmersivo y un ecosistema diverso. Si te vas al buscador de Google y buscas la palabra inmersivo, pues te vas a dar cuenta de que lo que los desarrolladores tratan de decirnos es, que su objetivo es crear un ambiente y entorno donde el espectador reciba un cúmulo de sensaciones a través de los distintos sentidos, convirtiéndose en una sensación completamente extraordinaria. Mejor dicho, traducido a palabras más sencillas, ellos lo que quieren es que cuando salga su videojuego, sea tan bueno que no nos den ganas de jugar otro simulador que no sea Universal Truck Simulator. Y ahora mi pregunta para ustedes es: ¿creen que lo lograrán? Pues basándome en el éxito de la beta del videojuego, la cual a pesar de solo ser una beta con un solo camión, y que en ningún momento estuvo en ninguno de los servicios de Google, solo una simple beta subida a Mediafire, y que aún así alcanzó más de 10 millones de descargas, yo estimo que este videojuego será una sensación total. Compañeros, hermanos míos, esto ha sido todo lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Los saludos los vamos a dejar para un próximo video, así que si quieres ser saludado solo, tienes que pedírmelo en la caja de comentarios. También les comento que hemos creado un nuevo grupo de WhatsApp, así que si te gustaría estar más cerca de la familia MVP, te invito a que te unas al grupo. Chicos, y de corazón espero y este video haya sido de su completo agrado. Traté de ser lo más claro posible con mis explicaciones. Bendiciones para todos, y nos vemos en una próxima aventura.